La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Superado el maratón festivalero de Venecia y San Sebastián, la cartelera abre octubre con uno de los estrenos más esperados del año, la segunda parte del Joker de Joaquín Phoenix. A él se suma Lady Gaga y, atención, hemos hablado con la actriz y cantante de este proyecto. Ahora veremos si es un musical o no. Además, el cine español nos trae Los Destellos, la nueva película de Pilar Palomero sobre la memoria, el duelo y la vida, con Patricia López Arnaiz premiada con una Concha de Plata. También llega a plataformas la segunda entrega de El Hoyo, algunas comedias interesantes y un documental muy impactante. En televisión hacemos repaso de las últimas semanas con muchas estrellas en las series: Colin Farrell, Javier Bardem, Diego Luna y Gael García Bernal. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. A pesar de la austeridad en las entrevistas, Albert Serra ha demostrado mucha valentía al abordar un tema polémico y complejo como la tauromaquia en su última película, Tardes de Soledad, la gran vencedora de San Sebastián. Lo que cuenta en ella es toda la crudeza y también la fascinación que algunos encuentran en el toreo, sin ambajes, sin censuras y sin recriminar nada a la cámara. Todo lo contrario de lo que ha hecho Todd Phillips, que parece haberse asustado del éxito en las lecturas que tuvo su primer Joker. Esta segunda entrega es una enmienda a la totalidad de la primera, a los análisis políticos de una película que llegó en un momento muy concreto y a los incels que se la apropiaron y hasta defendieron la violencia del personaje. Ahora todo es vacío y banal y hasta el director reniega del género elegido, el musical. Miedo a que una película sea leída y debatida y apropiada, ¿por qué no? De Tardes de Soledad destaca la capacidad para que cada uno la lea como la sienta, los taurinos y los antitaurinos. También esa zona gris de ni me gusta ni me disgusta la tortura animal. Serra es audaz, Todd Phillips y la maquinaria de Hollywood no. Una pena que incluso en eso Hollywood se haya vuelto cada vez más conservador. There's always a joker in the pack. There's always a lonely clown. The poor laughing fool falls on his back, and everyone laughs when he's down. There's always a funny man in the game, but he's only funny by mistake. And everyone laughs at him just the same. They don't see his lonely heartbreak. They don't care as long as there is a jester. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a El Cine en la Ser. Ya hemos superado más o menos la resaca festivalera de San Sebastián, aunque ha sido Sitges, el Festival de Cine Fantástico, el que ha dado la alternativa. Nosotros estamos atentos a los estrenos de esta semana, que empieza nada más y nada menos que con la segunda parte del Joker. Elio Castro, José Manuel Romero, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Preparadísimos. Si dices tres veces Joker, viene María Guerra. Pues bueno, me creía que ibas a decir Joaquín Phoenix, prefiero a María Guerra. María Guerra. Por supuesto. No, hombre, por supuesto. A veces es un poco Joaquín Phoenix, pero sí, otras veces pero no. sigue siendo María Guerra. Bueno, como decíamos, Joker Folie à deux. Es esa segunda entrega de aquella película que supuso un antes y un después en la concepción del cine de entretenimiento. Pues utilizaba un personaje de cómic, el villano de un superhéroe, de Batman, para analizar un retrato social de un mundo pospandemia donde la desigualdad generaba monstruos. La película de Todd Phillips ganó el León de Oro en Venecia en 2019 y su actor Joaquín Phoenix el Oscar. La historia tuvo muchísimo éxito en la taquilla, mucha gente se apropió al personaje, también su villanía, entre ellos los incels, y ahora, pues unos años después, el director firma una segunda entrega que la verdad es mucho menos más política. Hace 2 años el nombre de Arthur Fleck azotó Gotham como un huracán. El juicio del siglo. Creen que Arthur Fleck es un mártir. No lo es. Es un monstruo. Y tras esos asesinatos y disturbios que veíamos en la primera entrega, ahora el personaje de Arthur Fleck está internado en un centro a la espera del juicio que va a decidir su condena, si es un asesino o un enfermo mental. Y en esa espera se enamora de una mujer también con problemas. Lady Gaga es el gran fichaje de esta nueva entrega que se ha convertido en musical. Con ella hablábamos en Venecia. You know, I think the first film was so popular because it
it took a story and IP that people and fans thought that they knew what it was. Creo que la primera película fue tan popular porque cogió una historia que la gente y los fans creían saber de qué iba, pero fue un reto porque la historia nos llevaba a un sitio completamente nuevo. Creo que la historia de Arthur Fleck es una que resuena mucho en mí y en mucha gente. La actuación de Joaquín ha puesto el listón muy alto para los actores. Para mí ha sido una actuación preciosa en una película muy bonita, mostrándonos la vida de alguien muy incomprendido por el mundo, pero también las complicaciones y las consecuencias del mundo real en el que vivimos. Arthur Fleck, Joker y su comportamiento, si es aceptable o no. Arthur Fleck and Joker and all of the behavior and, is it acceptable or not? La primera vez que vi al Joker, cuando te vi. Por primera vez, dejé de sentirme sola. I definitely feel and always have felt a connection to people that feel different. I always felt really different. Creo que definitivamente siempre he sentido una conexión con las personas que se sienten diferentes. Siempre me he sentido muy diferente yo también. Y veo que por eso mi interés en estar involucrada en esta película no es una excepción. Arthur es un personaje muy singular y su mundo es único, es oscuro, es sombrío. Aunque creo que esta película tiene mucha magia y esperanza. Pero sí, creo que estas personas están en desventaja en el mundo. Creo que hay muchas personas que no tienen mejor corazón que los desvalidos. There's people with no bolder hearts than the underdogs. Puedes hacer lo que quieras. Eres el Joker. I think, it's interesting. I don't know that it's the love that drives them as crazy. I wonder how the audience will interpret. Es interesante. No sé si el amor es lo que nos vuelve locos. Me pregunto cómo interpretará el público la película. Según mi experiencia, al hacer la película, creo que es el mundo el que nos convierte en quienes son y que el mundo está poniendo a prueba a estos dos personajes de una manera muy profunda. Que mi personaje, Lee, esté siempre en caos consigo misma. Así que creo que los dos, a través de su amor, están intentando navegar por el mundo y luego se cogen de la mano y se encuentran. So I think, the two of them, through their love, are trying to navigate the world, and then they kind of hold hands and find each other. Tengo la leve sospecha de que no les estamos dando lo que quieren. Tranquilo, cariño. Démosles lo que quieren. That's life. That's what people say. You're riding high in April. Pues Todd Phillips también ha pasado por los micrófonos de la SER, o más bien la SER ha pasado por el set de Warner en Venecia, en el Hotel Cipriani. El director nos explicaba precisamente por qué le cuesta tanto reconocer que esto es un musical. No, listen. Here's why I basically would say it's not a musical. And here, the truth is, yes, it has all the elements that musicals have in it. So y decía que la razón por la que en la rueda de prensa estuvieron tan reacios a reconocer que era un musical era básicamente porque sí, es verdad que tiene todos los elementos de un musical, se cuenta la historia a través de canciones y a través de diálogos, pero cuando tú sales de ver un musical sales con cierta alegría, ¿no? Con cierto subidón, y claro, esta es una película en la que no debes salir así, entonces le ponía algo incómodo definir Joker como un musical, pero José, Elio, hemos visto musicales de los que sales completamente hundido, devastated. Yo pensando en Bailar en la oscuridad, de Lars von Trier. Ostras. Bueno, ya más yendo al clásico, Carrusel, que era un musical de Rogers. Y luego, pues, por ejemplo, All That Jazz también es un musical deprimente. Cabaret también es un musical bastante triste, el final. La La Land. Es triste, sí. Tiene un final también un poco triste. Aunque sea la ciudad de las estrellas. Aunque sea las estrellas y el principio de subidón. Pero... Hemos visto en San Sebastián Dien, de ¿también? Joshua Oppenheimer, que bueno, es posapocalíptico ya, o sea, riza el rizo de lo que es. O sea, que Tom sí, Phillips se ha quedado en resacón. Sí, o sea, en parte lo entiendo, no lo voy a defender, pero en parte entiendo lo de... Porque sí que claro, la historia está contada con las canciones, pero está contada la historia de ellos dos, no muchas cosas.
los números están bien insertados, pero sí, está entre esos dos mundos que hasta a mí a veces me suscita dudas, pero sí, es un musical porque canta y porque Lady Gaga la estamos escuchando, que está fantástica, por cierto, en este papel, pero es verdad que si queréis comentamos un poco la historia de Joker 2, ¿no? Si la peli tiene esa dimensión de la primera o no. Exactamente, a eso íbamos porque os quería preguntar también que qué tal Lady Gaga, porque tú decías que está bien y la verdad es que está bastante bien. No sé si es la nueva, más por narices que por otra cosa, Bárbara Streisand. Hombre, pues sí, puede ser una digna sucesora, ¿no? A mí me parece que es que su sola presencia ya es polémica, o sea, quiero decir que ya se puede, hay gente que se va a poner a favor de ella o de la película, su papel en la película, o que la va a criticar precisamente porque ella aparece, ¿no? Pero no es criticable. No, y creo que bueno, hay que abstraerse un poco de que es Lady Gaga, de que es una diva, una estrella de la música, pero aquí creo que está realmente bien, y de hecho su personaje es de lo más interesante de la película por sentir, ¿no?, esa afiliación un poco con el personaje de Joaquín Phoenix, por sentirse también un poco una incomprendida, un desecho social, alguien apartada por su enfermedad mental, totalmente de la sociedad, y que siente esa fascinación por alguien que ha hecho algo. Entonces su personaje es un poco, no te voy a decir la brújula moral, pero es la que en esa dicotomía entre ídolo y personaje enfermo mental, ¿no?, entre persona enfermo mental y Joker como ídolo de masas y como fanático, ella es la que un poco también modera ese debate a través de la relación que tiene con él. Entonces me parece muy interesante. A mí me parece que a lo mejor lo que pasa es que la primera película se encontraron con el éxito y con todas las explicaciones políticas, ¿no? De hecho, claro, en esta no hay nada, Elio. Ahora no hay nada. A lo mejor lo han ido a buscar y no lo han encontrado. Debajo de los adoquines no había playa. Saca colmillo. Decíamos, es verdad, que es menos política, que tiene menos trama. Si nos fijamos, la primera tampoco tenía una trama excesivamente larga, pero bueno, sí que es verdad que daba pie a muchas lecturas. En esta ocasión se centra en el juicio, en esa relación, y da la sensación, como decíamos, que es una enmienda a todos los comentarios que tuvo la primera entrega, que, pues decíamos, era un alegato contra la desigualdad. Había también quien pensaba que era una justificación de la violencia por la violencia en tiempos donde Trump estaba en pleno apogeo. Phillips, el director, insistía que incluso en esta película que decimos que está vacía hay un pequeño mensaje. There's a lot going on in the movie. I think the movie talks a lot about this inability with people to actually be who they are. But underneath even that, I think the movie deals with corruption and talks about corruption in the system in general, whether it be the prison system, whether it be the judicial system, or whether it be entertainment. To me, entertainment has been corrupted. Y hablaba de cómo es una película que habla de la corrupción a todos los niveles, la corrupción en la sociedad, la corrupción en el poder judicial, en las instituciones, pero también en el entretenimiento, que es algo que ya ahondaba, ¿no?, con esa escena con Robert De Niro en la primera entrega. ¿Qué parte tiene el entretenimiento de culpa en crear estos falsos ídolos? Hemos convertido la política en entretenimiento, y yo creo que lo más interesante para mí aquí está precisamente en cómo la gente ha idolatrado a este personaje de Joker y cómo se sigue idolatrando a pesar de todas las barbaridades que cometió, que sí ahí puede leerse, salvando las distancias, no estoy llamando asesino a nadie, pero sí que puede leerse como esta veneración por líderes populistas como Donald Trump, que decía, si yo mato a alguien en la Gran Vía, no en la Gran Vía, en la Gran Manzana, seguramente no pierda popularidad, ¿no? Y eso es cierto, y este señor ha cometido muchas tropelías y sigue teniendo esa legión de admiradores, o sea que es en eso sí que creo que la película tiene un punto interesante, aunque ya digo que decae por todos lados. Sí, no, el problema es que aparte de que no hay nada de esa parte política, ni siquiera de la desigualdad de Gotham, de esos suburbios cuando te metía, ¿no?, en ese ambiente que te metía la primera, de esa tensión de la salud mental, de los fármacos que tenía el personaje en la primera entrega, y que la relación con la madre, todo lo que había, que creo que era a mí me gusta mucho Joker 1 y creo que es una película muy relevante, y aquí tengo la sensación de que en parte es ese miedo, y luego por otra parte también creo que hay un efecto contrario, que es ser un caballo de Troya de todos los fans de los cómics y de Joker y de Batman al hacer una película como Joker 2, que está desposeída de todo eso, ¿sabes? Es como un poco una sensación rara, porque sí, porque es casi... todavía tienen menos guiños que la primera, claro, que ya rompía, pero está todavía más. Que para mí, que no soy fan de todo esto, pero sí soy muy fan de la primera, esta se me queda muy corta. Para los fans de todo el universo en general, esta casi con la música y con Lady Gaga me supone un
troleo para los fans, pero bueno, que ellos digan luego y lo comenten. Que hablen, la cuestión hablen de esta película, aparte de que está vaciada totalmente de contenido, es que son 2 horas 20 minutos en las que solo va de la prisión al juicio, y es una historia realmente que se queda cortísima para lo que abarca. No hay una profundidad, no hay nada, simplemente hay esa dicotomía que ya hemos adelantado un poco antes, que es la de seguir al ídolo, al enfermo mental. Los que han tenido, está Brendan Gleeson como agente de prisiones y lo defiende porque ha tenido buen comportamiento, Arthur Fleck, y defienden que es Arthur, que no es Joker, y luego está quien lo venera porque es Joker, ¿no? Y está pues casi esa figura del doppelganger, del doble, de la disociación de personalidades, y sobre ese debate es lo que pivota un poco la película para, como decía Pepa, reflexionar un poco sobre los ídolos, la fama, quién sigues, qué hacen, qué no hacen, pero no hay nada más que rasques debajo de eso. Y tiene mucho sentido porque en la primera, ¿no? Y depende de cómo apoyes al personaje, si es una víctima del sistema, ¿no? Que tienes que... Por supuesto parece una enfermedad mental, pero víctima del sistema que no la puede controlar, en un sistema desigual donde no hay acceso a la sanidad pública. Había muchos temas en la primera que no es que justificaran el comportamiento violento de un personaje, pero sí lo enmarcaban en un contexto histórico y político concreto, ¿no? Luego, pues claro, cada uno piensa o se apropia como puede. Y aquí, claro, al darle todo eso la vuelta e insistir un poco más en qué es la locura, en que no tiene nada que ver el sistema, parece como si todo lo que tú exponías en la primera no tuviera sentido. Entonces es como, bueno, entonces ¿en qué quedamos? ¿Cuál es lo bueno? ¿La primera o esta segunda? Y ya digo que a mí me parece, no fue una película que yo sufrí, que se me hiciera aburrida, al revés, me encantan los números musicales, me parece que Joaquín Phoenix, Lady Gaga está fantástica, pero Joaquín Phoenix haciendo a veces que canta bien, a veces que canta mal, está todavía mejor que en la primera entrega, no ganará el Oscar por sus locuras últimamente, pero está espectacular. Y sin embargo, es lo que dice José, es una película que no va a nada, no va a ningún sitio, y siempre que abre algún melón, no lo quiere abrir del todo, no sea que otro grupo nuevo se lo vaya a apropiar y esto vaya a ser otra vez de nuevo una película política, ¿no? Da muchas vueltas sobre sí mismo, es lo que tiene la película, y a pesar del traje que le estamos haciendo... hay que verla. Hay que verla porque visualmente es deslumbrante, los números musicales están genial, la caracterización, el ambiente, la fotografía, ellos dos cantando, creo que es una película, y como dice Pepa, Joaquín Phoenix y Lady Gaga están increíbles, él otra vez adelgazando con esa corporalidad, esa fisicidad que tiene, que está increíble, vuelve a dar miedo, pero se queda ahí. ¿Qué pasa? ¿Que nos tiene que dar pena Arthur Fleck o tenemos que admirar a Joker? Pues es un poco corto para una segunda entrega con la que había tantas expectativas. El cine en la SER con Pepa Blanes. Y a Lady Gaga pues la vamos a encontrar en todas las alfombras rojas de la temporada, en Hollywood, también y en los premios españoles. Ojalá, estaría muy bien que viniera. Que venga a Granada, a los Goya. Que sí, pues sí, ¿por qué no? A la Alhambra, si viene Tilda y Julián, Goya, pues que venga Goya Internacional, Lady Gaga, por su contribución al cine español. Sí. Bueno, a la que sí vamos a ver mucho, suponemos, es a Patricia López Arnaiz, que viene de ganar la Concha de Plata a la mejor actriz en San Sebastián, gracias a Los Destellos, la película de Pilar Palomero, que también es uno de los estrenos de esta semana. A mí me ha sorprendido mucho el premio por eso, ¿no? Porque, o sea, yo me veo que estoy bien, porque creo que porque veo que, bueno, todas las personas que aparecen en la película están bien, están muy bien, como en todas las películas de Pilar. Pilar Palomero es una grandísima directora de actores y actrices y o sea, sabe muy bien y elegir cómo montar y cómo contar y saca oro de todos y todas. Entonces, yo estoy súper contenta y orgullosa de mi trabajo, pero no me esperaba precisamente por eso, ¿no? Porque no está esa explosión, pero me parece muy bonito y creo que, digo, mira, está guay, es como acorde con esa mirada de Pilar, ¿no? De decir, no hace falta que haya explosiones para llegar a las cosas, para que la gente sienta, ¿no? Entonces, bueno, que el jurado haya tenido una mirada tan en contacto con lo sutil y con esa delicadeza, me parece, bueno, un aprendizaje también. O sea, me parece muy interesante, claro, mirar así. Bueno, pues es una historia íntima sobre el duelo, la muerte, sobre la vida, que cuenta el dilema al que se enfrenta a una mujer a la que su hija le pide que cuide a su exmarido, Antonio de la Torre. Un retrato sutil, como decía la actriz, que la directora adapta de un relato de la escritora Eide Rodríguez. Es un tema que siempre me ha obsesionado, que tenía muchas ganas de explorar en una película y que es el que tiene que ver con todo, pues con el paso del tiempo, con la memoria, el olvido, las huellas que dejamos y que nos dejan, y las ganas de explorar a nivel cinematográfico, pues también
como, bueno, lo que es el tema de la película, ¿no? Como pues vivir de cerca la muerte de alguien te coloca de una manera distinta ante la vida. ¿No me vas a preguntar cómo está papá? ¿Cómo está tu padre? Mal. Somos muy ortopédicos cuando hablamos de la muerte porque obviamente no nos gusta, nos da miedo. Incluso a veces también me doy cuenta pues que hasta en algo tan simple como dar el pésame no sabes qué decir, ¿no? Y te pones, le va a sentar mal lo que le diga, cuando en realidad la persona, o sea, lo que te para el golpe suele ser el cariño, el amor, o sea, recibir el cariño de los demás y nos da apuro. Bueno, ya sabes que son fases. Mamá está mal. ¿Pero peor que otras veces o qué? Está cansado. Le cuesta ir al baño, le cuesta cocinar. No sé, cosas que antes hacía tan normal, ahora no puede. Sobre todo porque para mí era muy importante, y yo esto me lo he repetido durante todo el rodaje, toda la preparación, aunque se hable del acompañamiento en una muerte, para mí es una película sobre la vida. O sea, es lo que es la intención, ¿no? Ojalá lo reciba así la gente. Para mí es una película sobre ser conscientes de que tenemos que estar presentes y sobre todo porque eso es una vivencia que a mí se me quedó tatuada, ¿no? Cuando pues tuve que vivir un proceso similar, ¿no? Que de repente sentí la vida más que nunca dentro de ese momento de profunda tristeza y casi me gustaría que la película se viera como una invitación a eso, ¿no? Al ser consciente de que el presente es lo que tenemos. Por cierto, el viernes que viene tiene cardiólogo. ¿Tú le puedes acompañar? No, yo tengo que preparar a Farigola al finde. Tengo 8 personas además, o sea que no... Vale, pues me vengo yo. O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a faltar a clase cada vez que tenga una cita médica o qué? Pues si hace falta, sí. De que es una mujer cuidando a su exmarido, yo ahí tenía mucho miedo porque no quería... aunque la realidad es así, aunque las mujeres somos las que cuidamos, y esto a ver si cambia ya, sí, también me daba rabia caer en esa representación. Entonces cuide mucho, que también está en el relato, ¿no? Pero cuide mucho que todos cuidaran de todos. Y yo siento, por ejemplo, que el personaje de Nacho, la nueva pareja de Isabel, es un personaje que por amor es capaz de dar un paso atrás, ¿no? Y aunque le haga daño, mantenerse al margen de repente al ver que Isabel y su expareja están reencontrándose, aunque no sea de manera romántica. Bueno, que todos se cuidan de todo, todos cuidan de todos. Igual estoy mejor. Igual está mejor. Hombre, cuando uno vuelve a casa, claro, se encuentra de otra manera. Se han equivocado. No te levantes, no te preocupes. Que vivimos mucho de espaldas los unos de los otros, ¿no? Y como estar más pendientes de cómo nos sentimos, el ver más a la gente, ¿no? El poder preocuparnos más y insisto, todo esto, claro, yo lo hablo y lo digo porque son cosas que esta película tiene mucho de vivencial y de experiencia y de pequeños gestos o grandes gestos que a mí se me han quedado grabados, como por ejemplo pues cuando yo tuve que vivir este momento en un aeropuerto sola, llorando, un desconocido me trajo un botellón de agua, por ejemplo, ¿no? O en Renfe me vieron que estaba mal y me colocaron en un vagón preferente, me trajeron comida, que son gente desconocida que te cuidan. ¿Tú cómo estás? Yo estoy bien. ¿Seguro? Tienes que cuidarte, ¿vale? A ver, no voy a poner en cuestión lo que tú me dices, pero a veces da la impresión de que tú tienes quien te cuide. Al hablar de un tema que para mí es tan trascendental, quería hacerlo desde la barriga, ¿no? O sea, desde las tripas. Y el relato transcurre en Hendaya. Y la primera decisión fue llevarlo al pueblo, yo lo llamo mi pueblo, que es lo que decíamos en Zaragoza cuando éramos pequeños, de me voy al pueblo, ¿no? Está en Tarragona, se llama Horta de Sant Joan, mi abuelo era de allí, yo no conocía a mi abuelo, pero sí que tenemos una casa allí a la que, bueno, yo estoy emocionalmente muy vinculada, ¿no? A este lugar. Entonces yo ya escribí el guión pensando en este sitio. Y además es curioso porque quitando a las niñas en la maternal y un par de cortos, todo lo he rodado en Horta. Es un lugar que
tengo muy rodado, o sea, que me conozco mucho a nivel cinematográfico, ¿no? Porque he pasado mucho tiempo con mi cámara DSLR, con mi móvil, filmando a la gente de allí, o sea, para mis propios archivos, ¿no? O sea, igual tampoco, además de para los cortos, para pues cosas que me interesan y por ejemplo, pues hay muchas escenas que nacen de vivencias que yo he tenido o emociones que hay en la película que yo he tenido viviendo en esos mismos lugares y que a mí me sirven a la hora de dirigir para conectarme con el espacio, ¿no? De por qué rodarlo aquí, o sea, que solo pueda ocurrir ahí, ¿no? Que digas, no, esta escena es que no podría ocurrir en otro sitio. Siempre a favor de un paso doble en el cine láser. Oye, últimamente hay muchos pasodobles. Es que estaba faltando. Sí. Podemos aclarar que aunque es una película que habla de la muerte, del duelo, de la memoria, suena este pasodoble, con lo cual es alegre, es parte de la banda sonora de la película. Bueno, y que tiene que ver, alegre y muy bonita. Esa tubera, siempre a la verita tuya, y la película va de estar cerca, de la gente, de la gente y de los seres queridos, o que si quisieron en el pasado. O sea, a mí me parece muy, muy bonito lo que hace Pilar Palomero, lo explicaba Patricia López Arnaiz, que la podemos fichar como crítica también, que es cierto, ¿no? Que con una sutileza y casi pequeños detalles, cómo va contando pues lo que es el duelo, lo que es enfrentarse a la muerte, lo que es enfrentarse a los cuidados, a alguien que reaparece en tu vida que tú no quieres, pero te haces cargo. Luego sí creo que, bueno, pues es una mujer haciéndose cargo de un hombre, que decía Pilar, ¿no? Que eso suele ser lo habitual, porque no son los hombres los que se encargan de las mujeres, eso ocurre en menos ocasiones. O sea que yo creo que es una película que parece muy sencilla a priori, pero que al final es más compleja de lo que parece, y eso me gusta cuando una película tiene tantas capas o tiene tantas miradas. Luego lo bonito que mira ese lugar, ¿no? Esa luz muy mediterránea, y lo bien que están los actores. La escena de la muerte digna es espeluznante con Antonio de la Torre. Patricia hace una cosa muy difícil, porque es verdad que es un personaje que a lo mejor ya lo habíamos visto en ella y sin embargo sabe darle algo diferente a cada actuación. Es verdad que es muy sencillo. No sé, yo estoy muy enamorada de los destellos, la verdad. Sí, bueno, su papel es muy complicado, es difícil porque no es una actuación, digamos, activa, sino que está mirando un poco, reaccionando a todo lo que pasa a su alrededor. Me gusta mucho Antonio de la Torre también, es breve el papel que tiene, o parece que es más, o sea, que apenas tiene frases tampoco, y me gusta mucho Marina Guerola, que es la que hace de la hija. Sí. Parece que está muy bien, y que debería estar también en las candidaturas. Ya estáis pidiendo nominaciones. Un descubrimiento. Sí, hombre. Y luego la película, hombre, yo tengo con el cine de Pilar Palomero, lo tengo un poquito, no digo atravesado, pero me cuesta bastante entrar. Son películas que no veo nada malo y que reconozco su estilo de cine y cómo busca la reacción de los actores, y que casi no tienen guión, sino que les da una propuesta para que los actores interpreten sus papeles y que descubran pues situaciones, ¿no? Y en esta película también lo hay, y eso para los actores debe ser muy, muy bueno, ¿no? Pero a mí la película, o sea, hay momentos que se me queda un poquito corta de argumentos, sin negar que sea emocionante y que tenga escenas maravillosas, ¿no? Pero bueno, esa es una sensación mía que me pasan con las dos películas anteriores de ella. Sí, por ejemplo, en Las niñas y sobre todo en la maternal sí que había, como lo que hablaba Patricia, en una explosión dramática mucho más heavy, sí. Y esa evolución y en el desarrollo del personaje. Y creo que justamente la virtud de la película está en darle la vuelta a eso, ¿no? En esa sutileza que decía Pepa, en la contención, en la sobriedad también en muchos momentos, sin renunciar a la belleza y a la poética de las imágenes. Y a mí lo que me gusta precisamente es que el punto de vista sea Patricia López Arnaiz la que se ve obligada o accede a cuidar, y que también reivindique pues esa idea de, bueno, pues esta persona también ha formado parte de mi vida, en mi cuerpo, en mis emociones hay una huella de él aunque estemos separados, cómo todo eso a nivel familiar se va desarrollando, incluso con un novio que se aparta, que se pone a un lado y acepta que en este momento tiene que asumir Julián López, que está muy bien. Sí, y además es que estamos acostumbrados a verle en comedias disparatadas, y aquí es un acto, y creo que es un acierto de sobriedad muy grande, ¿no? Y que acepta ese papel, incluso diciendo, bueno, tu hija te está pidiendo que a su padre, al que ha sido tu
expareja en estos momentos hay que ayudarlo, no se sirve por sí solo, es dependiente. Entonces me gusta todo eso, que el punto de vista sea Patricia López Arnaiz y que lo que decía, no haya, estamos esperando todo el rato que caiga en un dramatismo demasiado, en un sentimentalismo, y entonces no explota la película, y ahí está la virtud, o al menos yo, porque yo esperaba que en algún momento iba a explotar con alguna bronca, con algo, y entonces me parece que la virtud es darle la vuelta a eso y que sea una reivindicación de una generosidad, de una empatía, de una bondad, y también es una reivindicación de quién cuida al que cuida, ¿no? Como se ve en la película cuando le preguntan a Patricia, pero tú estás bien, tienes quien te cuide, quien no te cuide. Entonces creo que está llena de pequeños detalles, de una profundidad mucho mayor de la que en esencia parece que tiene la película, y creo que también reconcilia con una humanidad, con un cine que reivindique los pequeños gestos, lo humano, ¿no? Que hay una cosa muy curiosa, y es que es una temporada donde las películas y directores además de edades muy diferentes están reivindicando la empatía. O sea, la película de Pedro Almodóvar, que la comentaremos dentro de nada, porque ya está en el Festival de Nueva York, habla de la empatía precisamente. La película de Pilar Palomero habla de eso, la película que vimos de Costa Gabras. Es verdad que está la muerte como tema, pero sobre todo está el ser buenas personas, ¿no? El mirar a los demás. Los últimos románticos. Exactamente, y creo que eso se había perdido un poco, ¿no? En este mundo quizá más cínico, y creo que hay un cine que apuesta por esa bondad, además no de una manera simplista, sino que tiene muchos matices, que eso también nos parece interesante. Cae Joker, caen los villanos, volvemos a la bondad y a la empatía. Bueno, el segundo estreno de esta semana, no sé si nos lleva a la empatía, también vino de San Sebastián, es El Hoyo 2, otra segunda parte que nos lleva directamente a Netflix, donde va a estrenarse tras el éxito de la primera entrega de Galder Gaztelu-Urrutia, una distopía sobre la desigualdad que comparte, por cierto, ciertas cosas con el Joker, una lucha contra el sistema que controlan quienes tienen acceso al alimento y quienes no. ¿Cómo que nos va a tocar? Yo no he venido aquí a pelear, nadie me habló de pelear. Yo les perdono lo de ayer y asunto zanjado. ¡Sacan las barras, joder! ¡Toma! ¡Ya! ¿Qué hacemos? ¡Joder! ¡Revolución solidaria! Decía el director que la película es medio deseo, medio encargo, medio reconciliación con el éxito de la primera, pero que quería seguir explorando esos mismos temas. Al final el hoyo, tanto el hoyo 1 como el hoyo 2, es una reflexión sobre la distribución de la riqueza, el eterno debate, un debate que llevamos teniendo desde que nos pusimos en pie y que no se soluciona ni se solucionará por la subjetividad con la que lo afrontamos cada uno. Entre otras razones, obviamente, por la acaparación de muchos también, bueno, no tantos, de algunos, y sí, y lo que hemos querido trabajar es la subjetividad con la que afrontamos cada individuo todo este tema, ¿no? La pregunta fundamental del hoyo es ¿qué harías tú si te tocara despertar en el nivel 8? ¿O qué harías tú si te tocara despertar en el nivel 108? ¿Cómo tratarías a los del 107 o a los del 109, ¿no? Al final, cómo adaptamos nuestra ideología a nuestras necesidades es una cosa que hemos querido hablar un poquito de esa subjetividad en el hoyo. Pues Milena Smith y Joby Keuskerian son los dos actores protagonistas que se enfrentan a la pregunta de ¿hasta dónde estarías dispuesto a llegar para salvarte? Yo paso mucho tiempo solo, me gusta estar solo, entonces me gusta reflexionar, me gusta tomar mi nota, me gusta escribir. Indistintamente en el hoyo quiero decir, puedes entender mil cosas, pero hay dos que son muy nítidas para mí, y no sé si las tenemos claras hoy en día. Una es que la ley puede decir lo que tú quieras, pero yo tengo todo el derecho del mundo a rebelarme. Siempre y cuando estoy dispuesto a pagar las consecuencias, yo tengo todo el derecho del mundo a rebelarme. No es que la ley dice, es que yo considero, yo como persona que tiene pensamiento crítico y que usa su cabeza para pensar, usted y toda su gente, sean del lado que sean, me da exactamente igual, están defendiendo una ley que es injusta. Y yo tengo todo el derecho natural como hombre o como mujer a plantarles cara y pagar, y encararme y pagar las consecuencias. No tengo problema, pero el derecho lo tengo, eso por un lado. Y luego que no hemos entendido como especie algo tan sencillo de que dependemos de los demás. Exacto. Punto. Entonces, cuando has arrancado tu pregunta, amigo José, con la distribución de la riqueza, es que la distribución de la riqueza es la que es. Y la riqueza va muy de la mano del poder. Entonces, podemos hacer 8.000, que llega a ser un momento ya cansino, ¿no? 8.000 tertulias, 8.000 debates, y ves a la gente, a mí me pasa que me pongo a discutir con Peña y digo, pero si es que tú y yo podemos llegar a las manos si quieres, que me parece muy bien, que no va a pasar.
pero tú sabes perfectamente desde tu posición solidaria o no, me da igual, y yo imagínate que me pongo en la otra, que mientras los que tengan que tomar las decisiones de meterle mano a los que les tienen que meter mano para que esto cambie, esto no va a cambiar. Entonces yo creo que son esos dos conceptos. Uno, entre otros muchos, por supuesto. Uno, la ley puede decir lo que quiera, pero yo tengo mi derecho natural a rebelarme y no me lo va a quitar nadie nunca. Y dos, dependemos de los demás. Pues mira, a revelarnos siempre, pero no sé si es un poco discurso Joker o si se confunden las películas. Bueno, sería un buen Joker. Exacto, sí, sería un buen... Qué miedo. La verdad Amigo es que José. es una premisa muy interesante y unas reflexiones muy necesarias en estos momentos donde pues el precio de los alimentos no para de subir, el debate sobre qué IVA tienen que tener los alimentos, que debe estar subvencionado o que no, pero no sé si cae en la repetición en esta segunda parte. Yo creo que un poquito. Es que, claro, fue tan sorprendente el éxito de la primera y además en un momento muy concreto, porque nos pilló en confinamiento y la película es muy claustrofóbica, es decir, estábamos un poco, no digo en un hoyo, pero sí, en parte total. En ese hoyo que veíamos en la película, pero sí en una especie de hoyo, ¿no? Y la verdad es que los significados de la película se multiplicaron al verla tanto y en todas partes del mundo, ¿no? Y yo creo que esta peca un poco de ser más confusa, ser un poquito más desagradable, exagerada. Yo creo que se pierde un poco. Sí. Intenta meter otros temas asociados a, bueno, como el fanatismo puede ser, ¿no? Con Óscar Jaenada, con un líder de una banda dentro de ese hoyo que es de esos niveles que es Óscar Jaenada. También en parte habla de la polarización, de cómo se forman dos grupos muy distintos, pero creo que no llega a desarrollar bien la historia y que da vueltas también un poco, pero sí que la noto que se ha acabado el efecto sorpresa de la primera, que creo que fue bastante contundente dentro de una simpleza mucho mayor. Hablaban muchos temas, pero lo que era la historia, el tronco de la historia era mucho más simple, y aquí creo que ha querido hacer tantas cosas que no es tan disfrutable desde un punto de vista, aparte de lo desagradable que puede llegar a ser. Oye, tiene buen reparto, Natalia Tena, o sea, sí. Hay muchos actores que a algunos cuesta incluso Guillermo, no, Willy Toledo sale en otra. Me he equivocado de película ahora mismo. He mezclado. Willy sería el líder de la revolución. Por supuesto. Sí. Bueno, pues seguimos en plataformas, si os parece, porque llega BlackBerry, un biopic efectivamente de la BlackBerry. Los que no se acuerdan es que son demasiado jóvenes. Fue un móvil muy popular antes de que llegara el iPhone, que tenía como un teclado que emulaba el propio ordenador. En Berlín, hace un par de ediciones, presentó esta película el canadiense Matt Johnson, que protagoniza y dirige esta historia que busca trazar qué ocurrió detrás de la creación y la venta de uno de los primeros teléfonos inteligentes, que fue emblema de la distinción y que, como decimos, luego se convirtió en la nada más absoluta. Yeah, what can I do for you? Okay, picture a cell phone and an email machine all in one thing. There is a free wireless internet signal all across North America and nobody has figured out how to use it. Y fue toda una revolución. Yo tuve uno. ¿Ah, sí? Yo también. Yo tuve uno. Yo tuve y me Nokias. encantaba, era elegantísimo. Y ahora pienso cómo tecleaba con esas teclas tan pequeñas. Sí. Iba a salir un como coño, parecía ya Francino aquí. No. Pero no, y además yo creo que fue uue de los primeros teléfonos en que te podías chatear con los mismos que tenían en BlackBerry, ¿no? Es muy curioso lo que cuenta la película, que además es por contraposición a lo que fue Steve Jobs y lo que fue Apple. Esto era un grupo canadiense, no tenía nada que ver con el capitalismo americano, aunque luego, claro, entras en la rueda. Eran un grupo como mucho más sanote de empresarios o de emprendedores, y como todo se va al carajo pues cuando iPhone aparece, pero no solo iPhone, sino porque cambia la estructura mental de que ya no enviamos mensajes, sino que todo se reserva a la imagen. Entonces, claro, un móvil donde el teclado es lo principal y donde escribir es lo principal, en la era de Instagram y de que todo tiene que ser vídeo, pues no tenía ningún sentido, ¿no? Entonces es muy curioso ese sorpaso rapidísimo por parte de la compañía de Steve Jobs. Yo siempre espero y pienso que lo siga utilizando tipo la mafia o cosas así para mensajes esos son los Nokia. Esos son los Nokia. El Nokia también tuvo uno de esos. Bueno, vamos a seguir. Tenemos unas cuantas recomendaciones más. Una es Alas Blancas, una película de Mac Foster, un drama ambientado en la Segunda Guerra Mundial, en el nazismo. Helen Mirren es una abuela que trata de enderezar a su nieto contándole la historia de su juventud en plena guerra, en la Francia ocupada, cuando un chico arriesgó su vida para protegerla. Abuela, casi me muero del susto. No he podido resistirme. Cuéntame algo de tu nuevo instituto. Solo intento integrarme.
Ese ha sido mi objetivo desde que... Elio, brevemente, ¿bien o no? Sí, yo me aburrí un poquito la película. No, además, hombre, sí, que habla de los nazis y cómo persiguieron a los judíos, y que lo has visto muchas veces. Aquí se me hace un poco pesado, y además es que no dejas de pensar en la situación actual y dices, hombre, pues es que están haciendo algo... Verás cuando veas de brutalismo. Estoy llegando a mi pero, tope en fin, esta temporada de películas de nazis o relacionadas con el nazismo. Bueno, pues por cierto, hay un director israelí, Livan Akin, que presenta Crossing, que estuvo en la sección Panorama de la Berlinale. Es la historia de una road trip que emprende una profesora para encontrar a su sobrina, un drama que muestra la lucha por los derechos trans en Israel. Profe, ¿qué hace aquí? Estoy buscando a alguien que conociera a mi sobrina. Ahora se hace llamar Tecla. Es una de esas chicas trans de por ahí, seguro. Desde luego. La actriz Rachel Sennott protagoniza Antes era divertido, una comedia donde interpreta a una joven aspirante al stand-up comedy mientras lucha contra el estrés postraumático que sufre hasta que empieza a buscar a una adolescente desaparecida de la que fue niñera. I was in au pair for 2 years. I'm also a comedian. I spend most of my time with overgrown children. I'm gay, I'm a trini. Y atención a este documental español, Saturno, que estuvo en el pasado Festival de Málaga. Lo dirige Daniel Tornero, que se adentra en un tema complejo y duro, los abusos sexuales en el seno de la familia. Es un relato en primera persona, donde el director se enfrenta a las memorias de su abuelo condenado por abuso de menores. ¿Y tú, con todo lo que has querido al Yayo, cómo se deja de echar de menos a alguien a quien quieres tanto? Porque cuando te han hecho daño, Daniel, una persona que tú has querido tanto y te hace daño, ya no la puedes... No puedes, no es que no quieres, es que no puedes. En 2018, cuando se produce la detención de mi abuelo, arranca un proceso primero personal, ¿no? De cuidado, de integración, de aceptación de todo aquello que está ocurriendo a un nivel muy profundo, ¿no? A nivel emocional. Entonces, en ese momento, empezamos a entender que hay muchas emociones que están teniendo lugar en nuestro interior, ¿no? Está el miedo, está la vergüenza, está el dolor, y todo esto convive con los recuerdos pasados, ¿no? Entonces ahí hay un periodo que diría que, sobre todo de una forma más intensa, abarca 1 año, año y medio, donde en familia nos estamos arropando, cuidando e intentando gestionar todo esto a nivel emocional. Entonces, ¿tú crees que no hay nada más que eso ya? ¿No hay nada más que qué? Que eso, que simplemente controlarle y ya está, que te da igual lo que le pase, te da igual lo que pase en la cárcel. De verdad que la mejor noticia suya es que entre a la cárcel y que no salga, que salga con los pies por delante. Y ya sufrirá ahí, solo en el talego sin libertad, con 80 años. Es después de este proceso, cuando hablando con mi padre, me doy cuenta de que hay hay algo que está sucediendo a nivel muy, muy interno, por su parte, que habla de este conflicto paterno-filial, ¿no? Hay una incapacidad casi de entender cómo lidiar ahora con la caída del padre, ¿no? Cómo me relaciono ahora con mi padre después de que haya hecho algo pues tan terrible como esto, ¿no? Él me decía, ¿cómo lo hago? ¿Cómo se supone que tengo que hacer esto? Y de ese conflicto emerge para mí la idea de realizar una película sobre este tema, ¿no? Sobre las relaciones paterno-filiales a partir de estas sombras proyectadas por la figura de mi abuelo. El cine en la SER con Pepa Blanes. La serie. Pues en televisión esta semana por fin nos reencontramos de nuevo con Dani Garrán. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Chicos, ¿Qué has se va hecho? mucho de menos. Dani Garrán, que está muy guapo con su bigote. Muchas Sí, todo bien. Muy Ryan Murphy, ¿eh? ¿Qué Muy has Ryan hecho en Murphy. nuestra ausencia? Pues muchas entrevistas Así nos que os gusta. traigo hoy. Que curres mientras nosotros estamos por ahí de pingo. Bueno, nos ha dado tiempo a ver y digerir la nueva serie creada por Ryan Murphy, efectivamente, que sigue acercándose a los true crimes más mediáticos después de
Jeffrey Dahmer, ahora nos lleva al Beverly Hills de los primeros años 90, donde también había muertes, ojo. Sí, siempre ha habido. Con una banda sonora, como escuchamos, muy noventera y una estética muy noventeros y toda una estética de la que Murphy además es fiel seguidor. Después de batir récords en Netflix con esa primera temporada del asesino en serie Jeffrey Dahmer, esta segunda entrega de Monstruos se centra en los hermanos Lyle y Eric Meléndez, dos hermanos que mataron a sus padres en el interior de su mansión. Pese a que durante el juicio alegaron años de abusos por parte de su padre, la fiscalía no creyó en sus testimonios y alegó que querían quedarse con el patrimonio de sus padres. Ambos fueron condenados a cadena perpetua en 1996. Empezamos a hablar de vez en cuando de ello, de cómo sería si esa fuerza negativa y controladora desapareciera de nuestras vidas. Así que trazamos un plan. Yo quería hacerlo pronto antes de que perdiéramos el valor de llevarlo a cabo, pero Lyle quería tomarse su tiempo, planificarlo bien. Así que acordamos hacerlo en una semana, preferiblemente el domingo. ¿Y por qué un domingo? Porque no está la asistenta. Esta serie, imagínate, es maravilloso. De hecho, es mi momento preferido de lo que he visto de la serie. Como decía, está protagonizada por Nicolás Chávez y Cooper Koch, como esos dos hermanos caprichosos sobre los que planea la duda de si actuaron como fríos asesinos en busca de la herencia familiar o, por el contrario, eran víctimas de una vida marcada por abusos emocionales y sexuales por parte de sus padres. Chloë Sevigny y Javier Bardem interpretan a esos progenitores brutalmente asesinados que no tenían tampoco una relación muy estrecha con sus hijos. La quiero y tú deberías entenderlo, Tienes mamá. 20 años, no vas a casarte ahora, ni hablar, no. ¿Por qué iba a haceros caso a vosotros cuando os casasteis con mi edad? ¡Es una zorra! Sí, mira de No qué lo me has permitiré. servido a mí. Mira el matrimonio tan feliz Eres una que hipócrita, tengo me da ahora. igual lo que digas, me casaré con ella. ¿Hipócrita? No me hables así. No viene de una buena familia. Y no voy a dejar que te cases Papá, ni en un papá, millón de estoy años. intentando salvarte. No puedes prohibírmelo ¿Hipócrita? cuando tú hiciste lo mismo con mi edad, mamá. Tú sí que eres un hipócrita, Lyle. Pues esa voz era Javier Bardem, Era que no Javier se dobla Bardem. a sí mismo, pero si lo ven en versión original pueden ver la interpretación de Javier Bardem. Que, por cierto, has hablado con los padres, con Bardem y Chloë Sevigny, de los retos precisamente de interpretar a estos personajes sobre los que se ha hablado mucho. Se llenaron horas y horas de televisión en los 90 en Estados Unidos. Suerte que Ana Rosa no llegó a Estados Unidos. Menos mal, sí. Y uno de los retos de interpretar al padre de los Meléndez precisamente era la manera en la que debía posicionarse Javier Bardem, como una víctima de sus hijos o como un maltratador y acosador. Existen esas dos versiones. Según el actor, Ryan Murphy y el guionista Ian Brennan han contado distintas perspectivas y puntos de vista sobre la misma historia, e interpretar a un personaje tan complicado fue lo que más le animó a hacerlo. A mí lo que me interesaba era entender la situación de un espíritu, de una persona que está rota, y que está rota desde un trauma infantil y educacional, en una época en la que se educaba a los hombres con un tipo de ideales y de formas de comportamiento absolutamente erróneas y que todavía hoy las vemos, ¿no? Y cómo eso perjudicaba no solamente al matrimonio y a su trato con su mujer, sino al entorno familiar. Más allá de eso, a mí lo que me interesaba y lo que me producía más dolor a la hora de interpretarle era su trauma y su imposibilidad de afrontarlo, porque no se le había educado a poder enseñar su emoción, expresar su emoción o su dolor, ¿no? Eso es lo que más me interesaba. Y otra de las grandes preguntas es ¿qué aportaba una revisión de esta historia que ha copado tantas horas de televisión amarillista, más allá de revivir viejas heridas y poner en duda la sentencia judicial? La actriz Chloë Sevigny nos contaba que interpretar una historia que pasó hace 35 años con los ojos de hoy en día era también su principal motivación. 2024, there's a lot more conversation about things that used to be taboo and kind of swept under the carpet, and the people that weren't like really being as open about. So I think there's a lot more. Y decía que en 2024 hay mucha más conversación sobre las cosas que antes eran un tabú y que se metían debajo de la alfombra, que ahora se ha avanzado mucho, que ahora podría ser no tanto más fácil, pero que sí la gente es mucho más abierta a tener transparencia y abrir conversaciones sobre ese trauma generacional y ese abuso, ¿no?, que sufrían estos chicos. Sí, y otra de las máximas también de la actriz fue llegar al proyecto sin prejuicios, tratando de documentarse lo máximo posible para interpretar su personaje sin juzgar.
I guess it's, still ongoing. So I'm just trying to kind of be open to it and see, where it lands in the courts and Decía la actriz que todavía está en curso, así que ella solo intentaba ver un poco cómo iba evolucionando los tribunales y si había un nuevo juicio. Simplemente trataba de tener toda la información disponible, leer los artículos, los libros, los testimonios antiguos, ver un poco todo lo que podía conseguir y elegir aquello que le pudiera ayudar a dar forma al personaje, a esta Kitty, y cómo ella sirve a la historia que estaban contando, ¿no? En una interpretación casi más cercana al documental. Y la verdad es que yo destacaría las dos interpretaciones de ellos dos. Los hijos me dejan un poco más frío, pero hay uno de los hijos que tiene peluquín. Y esa escena, claro, es que a mí hay una cosa de la serie que es como que tiene momentos muy cómicos. Bueno, no es que tenga peluquín, es que lo tiene atornillado. O sea, es que tiene en la cabeza un tornillo, ¿no? En la que Bardem le arranca varios tornillos. Sí, yo de hecho ya el resto de los capítulos ya trato de verle todo el rato la junta del pelo, ¿no? Del peluquín. Es loquísimo eso, ¿no? La verdad es que la serie... Otra cosa importante, que los hombres hechos a sí mismos no son buena gente, ¿eh? O sea, el hombre hecho a sí mismo trae consigo muchas cosas malas. Aquí en este programa sabemos que el sueño americano es una trampa. Entonces, esto es un ejemplo. Pero Bardem, qué bueno es. Ya está. Y estaba recordando que Ryan Murphy le dio nominación a Penélope Cruz al Emmy Mejor Actriz Secundaria por esa Versace. Donatella Versace. O sea, que a lo mejor el año que viene, pues Bardem se hace su hueco. La verdad es que el problema de la serie, creo yo, sobre todo es la forma en la que está contada, ¿no? La estructura en la que decide contarlo. Es interesante, se ha hecho 1000 veces contar, bueno, este es el asesinato y a partir de ahora vamos a contar todo lo que pasó, ¿no? Pero creo que ahí está regulinchi contado, sobre todo porque coge la perspectiva de ellos, se fascina mucho con esa juventud, asesina a sus padres, qué pasó, qué no pasó, y realmente donde crece la serie es las interacciones entre los 4 personajes, ¿no? Cuando están presentes los padres y cuando recuerda esos momentos con los padres, más que en las fiestas que se tiraron estos, en los meses que se tiraron gastándoselo todo casi de la herencia, y a mí me interesa mucho más esa interacción entre ellos cuando va explorando esa parte, ¿no? Y luego, o sea, es muy heavy que cómo se lo cuenta el abogado, ¿no? Eso sí que es como una cosa que pone los pelos de punta de claro, esas confesiones entre cliente y letrado, ¿no? Que dejan, no sé, dejan mucho que prácticamente le dice que mataron a sus padres por una peli. Por una peli. Sí. O sea, que dices, madre mía. Bueno, a mí me parece una serie, como tú dices, Pepa, como para leerla un poco en clave de comedia, con muchos momentos kiss y que tampoco da para mucho más. Creo que Ryan Murphy, después de esa primera temporada que hizo pues un poco más fría, un poco más gore, en esta se ha pasado a lo que le gusta a él, que es el brilli noventero, los chicos guapos y pasárselo bien en Beverly Hills. Sí, Dahmer tenía mucha más profundidad, sí. Se discutió mucho de Dahmer y de la representación de Dahmer y de éticamente dónde estaba y las víctimas y todo, pero creo que era una serie mucho más analizable que esta, que se queda un poco en anécdota, ¿no? Amarillista también. Bueno, pues Más amable es el nuevo estreno de Disney Plus, la primera serie creada y protagonizada por 2 de los actores mexicanos más importantes, Gael García Bernal y Diego Luna. Tal vez te olvides de mí, tal vez me olvide de ti. Pues sí, es La Máquina, así se titula esta nueva serie de 6 capítulos y también es el nombre de su protagonista. La Máquina es un famoso boxeador mexicano al final de su carrera profesional. Ahí es donde, con la ayuda de su amigo íntimo y manager, tratará de encontrar una última oportunidad de alcanzar la gloria sobre el ring mientras se multiplican sus problemas personales y los encontronazos con la mafia mexicana. Todo ello mientras el campeón, interpretado por Gael García Bernal, empieza a tener graves problemas de salud. ¿Has tenido algún problema de orden cognitivo como, no sé, pérdida de memoria, alucinaciones? ¿Escuchas cosas? No. ¿Seguro? Hey. ¿Depresión? ¿Algo parecido? No sé. Pues es que me noquearon en el primer round. Hay 30 millones de personas, no sé. ¿Existe algún grupo de apoyo? ¿Para cuando pase eso? No es broma, campeón. Te tienes que cuidar. Bueno, pues Dani Garrán, que sepas que me dabas envidia con Bardem, pero a Bardem lo vimos de cerca en San Sebastián recogiendo el premio Donostia, pero has hablado con 2 de mis actores favoritos, Gael García Bernal y Diego Luna, que desde Y tu mamá también, aquella película
de Alfonso Cuarón, pues comparten productoras, son amigos, han hecho más proyectos y este es uno en los que se han juntado los dos, ¿no? Sí, bueno, han hablado ellos básicamente, yo me he puesto a escuchar porque, madre mía, vaya carrete tienen, ¿eh? Bueno, ambos me contaban que son seguidores del boxeo y han querido reflejar ese deporte en esta serie, además de rendir un homenaje a su país, a México, en el que es un país que está muy presente, impregna también, digamos, toda la vida social de la serie. Así nos contaba Diego Luna por qué habían elegido la temática del boxeo. Creo que es pues también un reconocimiento a la importancia que ha tenido el boxeo en nuestra vida, ¿no? Venimos de un país donde el boxeo es muy importante, donde las grandes historias de éxito del deporte están en el boxeo. Y por otro lado es una gran herramienta para hablar de temas que nos importan, para hablar un poco del fenómeno que significa el espectáculo, el boxeo, ¿no? Que es una cosa que sucede adentro de un ring, pero que se comparte como el teatro de forma única y completamente efímera, con un público presente y después una amplificación de eso, ¿no? Que lo hace llegar, viajar y convertirse en mitología, ¿no? Entonces, pues, también es eso, es una oportunidad de hacer una serie que habla sobre lo que nos preocupa, pero que además nos permite crear una distancia, porque el boxeo y lo que nosotros hacemos es cosa aparte, ¿no? Bueno, su primera película, como contabas, Pepa, fue Y tu mamá también, hace ya 23 años, dirigida por Alfonso Cuarón y donde compartían elenco con Maribel Verdú. Y más cosas. Ahí lo dejo, que es una película. Eso sí que era un trío y no lo de Guadañino, por favor. Eso es verdad, Ha caducado el spoiler. Bueno, ahí es donde descubrieron su amor por el cine y donde comenzaron una relación de amistad que ha perdurado en el tiempo. Así recuerda Gael esos inicios. Nuestro inicio en el cine, ¿no? Fue Y tu mamá también, así concretamente, ¿no? La primera vez que dijimos, esto nos gusta, o sea, que nos lo confesamos, pero que aparte también, no sé, como que nos permeó, quizás por la naturaleza de cómo estábamos haciendo esa película, el hecho de que éramos un equipo muy pequeño, de que el director Alfonso era muy, muy inclusivo con nosotros y nos hacía sentir parte de las decisiones, aunque puede ser que en realidad no nos tomara en cuenta, pero como que por lo menos nos hacía sentir que éramos, o sea, que tomábamos nosotros las decisiones también. Y eso era muy, muy interesante porque aprendíamos un montón de él, del Chivo Lubeski, que era el fotógrafo también. O sea, como que nos enseñaban mucho de cómo se hacía, de qué era lo que pasaba, de todos sus comentarios, sus apreciaciones del cine, ¿no? Entonces ahí es donde empezamos a forjar esta inquietud por el cine de una manera ya no como público, o más bien ya no solo como público, sino también como querer hacer cine, ¿no? Y desde que entonces ganaron el premio Marcello Mastroianni en Venecia, o sea que ahí saltó a la fama. Y desde entonces llevan casi 20 años trabajando juntos en la productora que comparten y aunque siguen con sus proyectos por separado, unen sus esfuerzos en ocasiones pues para festivales de documentales, podcasts y otras actividades para promocionar el talento de su país. Y es que se les llena la boca de elogios al hablar el uno del otro. Nosotros empezamos a trabajar, la primera vez teníamos 8 años, y antes habíamos visto a nuestros y nuestras progenitoras, pues, trabajando y haciéndolo funcionar, ¿no? El teatro y la familia del teatro lo hace funcionar, aunque parezca imposible, ¿no? Y de alguna forma nosotros hemos crecido probando que se puede, pero no es la norma, porque también a veces es importante que haya distancia, ¿no? Pero en este caso, para mí, Gael significa, es siempre un recordatorio pues del rigor que le tengo que poner a mi trabajo, de la cantidad o las expectativas que tenemos que cumplir, ¿no? A lo mejor si tu mamá también, o la primera vez que hubiéramos trabajado juntos hubiera sido terrible, habría sido más fácil porque ahí hubiera parado todo. Claro. Pero él me recuerda
eso que hizo diferente un proyecto, ¿no? Cuando él habla de Tu mamá también, para mí es eso, es la primera película que fue diferente y que me enseñó que si yo llevaba las cosas a ese extremo, si yo me atrevía a estirar la liga de esa forma, buenas cosas podían pasar, ¿no? Y muy gozoso sería el proceso. Bueno, pues por si fuera poco, esta semana también has hablado con Colin Farrell, que está irreconocible en la serie sobre el Pingüino, el villano de Batman, que encarnó en la película de Matt Reeves. Pues sí, Colin también ha sido majísimo, un poquito menos que los mexicanos. Que está más joven que yo. Decirlo. Está jovencísimo. Bueno, es que es un renacer. Claro, y después de luego verle, te enseño la foto. Después de verle en el Pingüino. Claro, todavía choca más. Es agradable. Wow. Bueno, vamos a poner un poco de contexto a la serie estrella del otoño para HBO. Hace 2 años se estrenó The Batman, la última película sobre el superhéroe de DC, con Robert Pattinson dando vida al hombre murciélago. Aquí fue donde Colin Farrell tomó el testigo de Danny DeVito, construyendo un pingüino mucho más cercano a Los Soprano que a su homólogo en la cinta de Tim Burton. Ahora es este villano el que toma el protagonismo en una serie negra sobre el submundo criminal de Gotham. Cuando yo era crío, había un gángster, de los de toda la vida. Ayudaba a la gente. Si alguien de tu familia estaba enfermo, te buscaba un médico. Si no podías pagar, te adelantaba el alquiler. Cuando yo tenía unos 14 años, se murió de un infarto en mi barrio. Hicieron un desfile en su honor. ¿Tú te imaginas ser recordado así? Bueno, decía Colin Farrell que no tuvo mucha trama en esta película. Damos fe. De una persecución en coche y 5 o 6 escenas, pero lo que decía es que esta serie para él... O sea, que el él... sueldo iba, vale, no saldrás mucho, pero luego te haremos una serie. Yo creo que sí, ¿no? Que ahí se lo prometieron, el spin-off. Para él era casi como una primera vez, como si la película hubiera sido un ensayo para la serie, donde se profundiza realmente en la psicología del personaje, como para explorar su pasado, su infancia y su ascenso en el inframundo criminal de Gotham. Este es uno de esos momentos en los que tienes que preguntarte ¿qué clase de vida quieres? ¿Quieres pasarte la vida sin aspiraciones, robando llantas y ganando lo justo para ir tirando? ¿O aspiras a algo más? ¿Ya has visto cómo viven los Falcone? ¿Te imaginas vivir así? En una mansión, con sirvientas, mayordomos y eso. Y ellos ni lo aprecian, porque siempre lo han tenido. Pero nosotros no. El mundo no se hizo para tipos como nosotros. Por eso tenemos que adueñarnos de lo que se nos antoje. Porque nadie nos lo va a dar sin pelear. Y además de esa rivalidad entre bandas criminales, lo que se ve desde el principio en la serie es ese interés por mostrar al pingüino más humano, con los rasgos que le llevaron al lugar donde está. Me decía Farrell que él lo ha trabajado desde una infancia traumática por esa anomalía física en el pie derecho que le obligaba a caminar de esa forma peculiar y por lo que le pusieron el mote despectivo del pingüino. Un villano producto de su entorno, dice el actor, pero también con una fractura interna de nacimiento agravada por la relación que mantiene con su madre. No te das cuenta. Lo que has hecho no ha sido impulsivo. Ha sido instintivo. Te has cargado a ese yonki asqueroso porque tú has querido. Con lo cerca que estás de tener todo lo que siempre has querido, lo que te mereces. ¿Quieres huir? ¿Esconderte? No. Tu destino es ser el amo de esta ciudad. Pues empezábamos el programa con Joker y lo acabamos con el pingüino. Que tienen... Solo podemos decir que en 5 minutos del pingüino hay más política que en todo Joker. Eso está bien. Y que pueden ver la entrevista en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales. ¡Ay, la cuñita! Otro día le contaremos. Lo joven que está Colin Farrell, por cuestión de derechos, porque solo se puede ver y no escuchar. Exactamente. Eso queda en nuestro spin-off del Cine en Láser. Ahora nos vamos. Adiós. Suscríbete al Cine en Láser. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.